buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este webinar de detección de sarcopenia y enfermedades neurodegenerativas leves a través de la inteligencia artificial. Este webinar es un parte del proyecto de Healthy for Aging, que es un proyecto que ha estado un proyecto de la convocatoria de misiones del Gobierno Nacional, donde el objetivo es dotar de herramientas de inteligencia artificial para las enfermedades de la tercera edad. Quiero dar la bienvenida mis compañeros de viaje que ha sido este proyecto, tanto a la empresa Proactiva, a la empresa BitBrain, por supuesto, a Capgemini como responsable del proyecto, y a mis compañeros de ITA que han estado trabajando en el mismo. Os vamos a hacer os voy a contar un poquito la agenda que tenemos hoy. El seminario está programado que sea alrededor de una hora y media. En principio, vamos a haceros una pequeña introducción sobre del proyecto, que viene el responsable del proyecto, José Luis Almerón. Por mi parte, os haré una presentación de los objetivos que teníamos dentro de nuestro subpaquete de trabajo, nuestro paquete de trabajo sobre sarcopenia. A continuación, mi compañera Rocío hablará sobre los algoritmos que hemos estado utilizando, en especial de la detección de actividades. Y José Luis y Rocío, José Luis de Podactiva y Rocío del Instituto, harán un desarrollo, un hincapié en el tema de algoritmos de detección de enfermedades que hemos utilizado durante el proyecto. Por parte de José Luis, se hará una validación de los algoritmos, se analizará cómo se ha llevado a cabo el estudio mayor que hemos hecho sobre análisis y detección en la aplicación real de este tema. Y dejaremos a Esperanza, de la empresa BitBrain, que nos cuente qué éxitos hemos conseguido en la parte de neuroestimulación cognitiva mediante optimizada y sensórica, perdón. Finalmente, pues hablaremos de las conclusiones y dejaremos un turno de preguntas. ¿Vale? Vamos a hacer una rápida introducción a las tres empresas, y aquí cada una de las empresas, pues que me interrumpa si quiere. Empezamos en este caso con el burro, el burro delante. Pues Erita, empezamos con Erita. Somos el Instituto Tecnológico de Aragón. Aquí en Aragón yo creo que nos conoce todas las empresas, todo el mundo. Dentro de salud, pues tenemos diferentes áreas de trabajo, desde la parte de materiales e industria hasta la parte de salud, siendo la parte tecnológica de inteligencia artificial horizontal. Y al final estamos enfocados en dotar dentro de nuestro grupo, la salud inteligente. ¿Puedes pasar? Siguiente. Mm. Actualmente estamos trabajando en diferentes herramientas para medicina personalizada y sobre todo para análisis de datos clínicos, en el que estamos trabajando técnicas de inteligencia artificial avanzada desde el punto de vista tanto de datos, imagen como texto. Y siguiente, hablamos de la empresa Podactiva. ¿Vale? Que ha venido con nosotros, Marina Aspirot, que quizás a lo mejor lo puedes presentar tú mucho mejor que yo. Buenos días a todos, gracias Rafa. Bueno, yo soy Marina Azpiroz de la empresa Podoactiva. Podoactiva es una empresa pues, con más de 20 años de experiencia, líder en el sector de la podología y la biomecánica, y nos especializamos en lo que es la fabricación de plantillas personalizadas, además de ofrecer pues, una amplia gama de servicios propios de una consulta podológica. Nuestra sede central se encuentra en Huesca,
y contamos con más de 30 clínicas propias. Hemos crecido bastante en los últimos años, además de estar presentes en más de 180 unidades dentro de hospitales privados. Además, tenemos experiencia, por supuesto, en el campo de la salud, pero también nos hemos especializado y crecido generando un gran conocimiento en el sector del deporte y bueno, pues somos proveedores oficiales del Comité Olímpico y Paralímpico Español, entre ser proveedores de otros clubes deportivos. Sin duda, desde Podoactiva apostamos fuertemente por la innovación, además de constantemente, y pues dedicamos grandes recursos a un sólido departamento de I+D+I, en el que pues impulsamos proyectos relacionados con la salud, el análisis de la marcha y sobre todo en los últimos años que se está poniendo tan de moda con la inteligencia artificial. Este enfoque que damos en la investigación y en la mejora continua de nuestros procesos pues nos permite contribuir y aportar nuestro granito de arena en el ámbito científico, además de ofrecer, ¿no? Querer ofrecer a nuestros pacientes pues, soluciones avanzadas, sobre todo personalizadas, siempre con el objetivo pues, de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias, Marina. Gracias, Ah, Rafa. pues ha sido un placer trabajar con Podactiva y hemos trabajado muy gustosamente también con la empresa BitBrain, una de las empresas líderes en tecnología realmente aquí en la región. Cuando hablamos siempre de temas neuro, siempre se nos viene a la cabeza la empresa BitBrain. No sé si quieres, Esperanza, Esperanza. decirnos, perdón, Esperanza, decirnos algo. Sí, no te preocupes, muchas gracias, Rafa, por tus palabras y buenos días a todos. Bueno, en BitBrain es una empresa nacida en Aragón, localizada aquí en la Plaza de San Francisco. Es una empresa nacida en la Universidad de Zaragoza desde un laboratorio de BCI, de Brain Computer Interface. Y el desarrollo más o menos a lo largo de estos años ha sido el de intentar desarrollar equipos que puedan llegar a todas partes, no solo de uso en el laboratorio, sino en el uso hospitalario o en el uso en casa. Siempre hablamos de equipos que pueden ser de nivel médico, que, que pueden grabar nuestra actividad cerebral, pero que lo puede utilizar cualquier persona en cualquier sitio. Y esto quiere decir que siempre nos imaginamos en la persona que está perdida o vive en un pueblo pequeño en los Pirineos y que para venir al médico pues le cuesta mucho, ¿no? Entonces, queremos desarrollar equipos que puedan ser fácilmente utilizados en todas partes. ¿Cómo empezó todo? Pues en la universidad, en la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000 al 2010, se desarrolló sobre todo software, inteligencia artificial, el laboratorio liderado por Javier Mínguez se hizo conocido mundialmente por eh, hacer que personas que tenían lesiones de médula espinal movieran con su cabeza, con sus pensamientos, su silla de ruedas. Y a partir de ahí ellos se dieron cuenta de la necesidad de llegar a la gente, ¿no? de salir de la universidad. Y fue a partir del 2010 que generaron esta empresa. Y fue en la época del 2010 al 2020 que se desarrollaron los equipos de fácil uso, el hardware, que aplicado con el software, ahora desde el 2020 estamos llegando a pacientes y personas haciendo nuestra propia investigación en BitBrain y con colaboración con las empresas con Elita, con todos los colaboradores de este proyecto y con el sistema de salud aragonés y también en otros sitios internacionalmente. Somos una empresa que estamos creciendo a ritmo importante, somos ahora mismo 64 personas, más de 35 ingenieros dedicados a la investigación y tenemos comercialización en muchos sitios del mundo, ¿no? Pues en Brasil, Rusia, en India, en China, en Sudáfrica y muchas cosas más que os contaré después. Muchas gracias, Esperanza. Pues ahora damos paso a José Luis, que ha sido el director del proyecto madre de este paquete de trabajo, que realmente ha sido la luz en este gran proyecto, un proyecto gigante donde estábamos trabajando más de 20 empresas y en una dirección de intentar buscar una ayuda en la salud. José Luis, te dejo paso. Muchas gracias, Rafael.
Ante todo, me gustaría agradecer al Instituto Tecnológico de Aragón, a Podoactiva y BitBrain, pues que me hayan invitado para participar en este workshop, ¿no? Bueno, yo soy José Luis Almerón y en estos momentos soy científico principal de inteligencia artificial y computación cuántica en Capgemini Engineering España. Además, soy también catedrático de inteligencia artificial. Sí, sí paso ahí. Bueno, nosotros, Capgemini, pues ha liderado este proyecto, lo ha coordinado. Capgemini es la primera multinacional francesa en servicio de consultoría tecnológica. Fue fundada en 1967 en Grenoble y bueno, se está presente en más de 50 países y tenemos pues alrededor de unos 400.000 empleados. Es un gran monstruo, ¿no? Bueno, pues en una gran empresa, bueno, pues nos presentamos en colaboración con algunos de nuestros socios que están aquí y otros de otros paquetes de trabajo a la convocatoria de misiones para presentar un proyecto muy ambicioso que detectaba, la idea era detectar precozmente o dar servicio precoz a enfermedades derivadas del envejecimiento, utilizando sobre todo inteligencia artificial y cada uno de nuestros socios pues, ha puesto de su parte, pues además, pues sus conocimientos en hardware y técnicos, etcétera, ¿no? Este proyecto pues, lo forman 15 entidades y tiene un presupuesto, una dotación de subvención de alrededor de de unos 12 millones de euros y bueno, el presupuesto total es de unos 15 millones de euros y acaba concretamente este año, ¿no? Este consorcio pues, toca muchos tipos de enfermedades, de insuficiencia cardíaca, ictus, sarcopenia, que es el tema de hoy, Parkinson, hipoacusia, cáncer y otras, ¿no? Si quieres pasar la slide, bueno, estos son los paquetes de trabajo que conforman este proyecto. Tenemos dos actividades, dos paquetes transversales, que es la IA confiable del diseño y la IA fiable, sostenible y centrada en el ser humano en el área de la salud, el paquete 1 y el paquete 9. El paquete 1 lo lidera el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y el paquete 9 pues, lo lidera Capgemini. A su vez, pues tenemos otra serie de paquete de trabajo centrado en otras enfermedades donde pues sarcopenia lo lidera en este caso el Instituto Tecnológico de Aragón junto con Podoactiva y BitBrain. Como podéis ver, pues tenemos al CSIC, a Starlab, al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, a FAIGESCO y BitBrain liderando diferentes paquetes para diferentes enfermedades. Bueno, ¿y por qué este proyecto, no? Bueno, este proyecto nace de la necesidad, ¿no? La demanda que hay dentro de la investigación médica, de la investigación sanitaria, de incorporar más tecnología, incorporar inteligencia artificial y dar un salto adelante dentro del servicio sea de salud, tanto privado como público, ¿no? Pues tenemos una serie de retos ahora mismo dentro de la salud, pues que puede ser la regulación de privacidad. Necesitamos transparencia y necesitamos además que los sesgos en los datos no desvirtúen lo que la tecnología y la inteligencia artificial pueden hacer. Para ello, una solución global dentro del proyecto enfocado a todas las enfermedades, a todo, en este caso sarcopenia, pero a todas las demás, pues también le damos servicio con estas soluciones, pues hemos desarrollado pues, una plataforma de aprendizaje federado, que ahora explicaremos muy brevemente. Hemos diseñado y desarrollado métodos de inteligencia artificial explicable y hemos también creado una serie de algoritmos para detección y mitigación de sesgo en datos, ¿no? En este sentido, pues cabe hablar de por qué aprendizaje federado, ¿no? ¿Por qué inteligencia artificial distribuida? Bueno, en este caso tenemos unas regulaciones muy fuertes, ¿no? GDPR, que es una regulación que impide o que protege también mucho a las personas, ¿no? Que nuestros datos pues, se distribuyen de forma poco controlada, ¿no? Y es muy difícil compartir datos sensibles, necesitamos muchas autorizaciones, incluso así en muchos casos no es posible. Y para ello, bueno, pues hemos desarrollado un sistema de aprendizaje federado de manera que los datos
nunca salen del propietario de los datos. Es decir, quien te esté prestando el servicio de salud, en este caso, pues es propietario de los datos porque te tiene que dar el servicio, pero tiene muchas restricciones para compartirlo. Pues nosotros lo que hacemos, en lugar de acceder a esos datos, sacarlos de sus hilos y procesarlos o tratarlos en otro lugar, lo que hacemos es entrenar modelos de inteligencia artificial en las localizaciones de los datos. Una vez que tenemos un modelo entrenado, ese modelo entrenado se federa, es decir, sale de esa localización de los datos y se federa junto con otros modelos de inteligencia artificial entrenados en otros dispositivos, en otros centros de datos. Al final esto se realiza de forma iterativa y lo que permite es crear o entrenar un modelo de inteligencia artificial que tiene una precisión, una generalización similar a la que tendría si todos los datos hubieran estado en el mismo sitio. Esto es un gran avance, puesto que podemos, digamos, proteger a los pacientes, no tenemos que compartir su información sensible, su información personal, y podemos darle un servicio avanzado de inteligencia artificial sin tener que sacar sus datos. Otro elemento muy importante dentro de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, hay más sectores en los cuales es importante, pero la salud es crítico, es la aplicabilidad. Es decir, necesitamos transparencia, necesitamos saber por qué un modelo de inteligencia artificial, que muchas veces es incluso una caja negra, por qué da un diagnóstico o por qué hace una recomendación en algún sentido. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con temas muy sensibles. En la salud de las personas, es lo más sensible que hay, y no podemos fiarnos o dar alegremente recomendaciones, diagnósticos, tratamientos sin tener muy claro por qué el modelo nos está recomendando. Al final el modelo es un soporte para el médico o para el clínico que lo esté usando y debe entender por qué el modelo ha tomado una decisión. En este sentido, hay modelos que son intrínsecamente interpretables, de manera que, bueno, que se pueden comprender simplemente con mirando pues, una serie de parámetros o revisando su estructura, pero los modelos más avanzados, como por ejemplo aquellos derivados del aprendizaje profundo, pues son una caja negra. Miramos una red neuronal con, no sé, por decir un ejemplo, con 5 o 20 capas, y no tenemos ni idea qué significado tiene un neurón en la capa 7, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido, ninguna explicación. Bueno, pues hay técnicas que nos ayudan a entender todo esto, nos ayudan a entender qué es lo que está haciendo que ese modelo nos diga pues, que tiene tal esperanza de vida o que necesita tal tratamiento, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en varios tipos de modelos y muchos de ellos han sido agnósticos al modelo, es decir, que nos valen para cualquier tipo de modelo. Cambiamos un modelo y ponemos otro y la técnica de explicabilidad sería la misma. Esto además refuerza mucho la confianza tanto del médico como del paciente en ese tipo de modelos. Y otra cosa clave y que además está tomando mucha relevancia en los momentos actuales es la ética. La ética desde la privacidad, desde la gobernanza de los datos, la responsabilidad, esa seguridad y fiabilidad que nos dan estos sistemas, pues es fundamental dentro del uso de inteligencia artificial en medicina. Y en este ámbito pues encontramos los sesgos. Lo normal es que los datos no sean perfectos, que no estén completamente balanceados, que no contemplen todas las posibilidades, que se vean influidos por ya sea la forma o el lugar o el tipo de paciente en el cual se ha tomado. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que mitigarlos, puesto que unos sesgos que fueran muy, muy fuertes pudieran llegar a invalidar o a contaminar un modelo en un sentido que no queremos, ¿no? Bueno, pues este es otro de los aspectos en los cuales hemos estado trabajando dentro de este proyecto. Yo he estado contando un poco los aspectos transversales que afectan a todas las enfermedades y que en este caso en sarcopenia también, y que tenemos la creencia y estamos convencidos que van a ser muy importantes en la actualidad y en los tiempos venideros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.
Pues vamos a centrarnos ahora en el paquete de trabajo que lideramos, que es la parte de análisis de sarcopenia y en las enfermedades neurodegenerativas leves. Vamos un poco a poner el contexto del problema. Al final, el envejecimiento de la población es un hecho. Y realmente la única forma que tenemos de poder, o una de las pocas métodos que tenemos, es intentar introducir los nuevos avances de la ciencia en tecnología y medicina para un poco paliar ese envejecimiento de la población. Al final, esta ciencia, esta tecnología está generando un aumento de la esperanza de vida de todo, de nosotros, de nosotros mismos, haciendo que lo que antes era una persona anciana, pues cada vez estamos retrasando esa edad de adultez. Entonces, empezamos a tener mayor esperanza de vida, se está reduciendo la natalidad y está empezando a aparecer mayor proporción de personas adultas que en ninguna en ningún momento de nuestra historia ha pasado. ¿Qué ocurre? Que ciertos países están más avanzados en esa mayor proporción de tercera edad que otros. Hay continentes como África que la media edad está en 20 años, pero en países más desarrollados como pueden ser Japón o como puede ser España, pues la edad está aumentando drásticamente de la edad media de las personas. Se prevé ya que en el 2050 la tercera edad, la que denominamos tercera edad, sea el 30%. Estamos hablando de que un tercio de las personas mayores de 75, 30% van a ser personas de mayor de 75 años, de mayores de 70 años. Con lo cual esto significa que personas, que ese 30% de la población, va a tener un conjunto de morbilidades, de enfermedades asociadas a esa tercera edad, pues desde discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Por eso, lo que nos ha llevado a este problema también nos tiene que sacar. Es decir, si nosotros conseguimos que la tecnología nos alargue la vida, tenemos que conseguir que también nos haga tener una mejor calidad de vida. Y ahí es donde aparece la inteligencia artificial. Creemos dentro de este paquete de trabajo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta preventiva. Puede ser, podemos predecir, podemos intentar identificar cuándo pueden aparecer esas enfermedades, como pueden ser la sarcopenia y el deterioro cognitivo, eh, en los momentos iniciales, para de esa forma poder tratarlos de forma mucho más precoz y por tanto mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos. Eh, ¿Qué objetivo teníamos? Pues nosotros en este proyecto tenemos desde dos puntos, desde los wearables, desde esos sensores, de tener herramientas, sensores que nos permitirán identificar a la hora del andar, a la hora de moverse, a la hora de que un anciano pues haga sus tareas de la casa, tener de esta forma un conjunto de sensores, como pueden ser ese sensor en el zapato, como puede ser nuestro móvil, como puede ser la imagen a través de cámaras, poder detectar eh, esos primeros indicios que nos indican esa aparición de estas dolencias, de la sarcopenia o este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, sí que encontramos que puede haber una relación entre ese deterioro a la hora de andar con ese, con ese, con esa aparición de esas enfermedades neurodegenerativas y de la sarcopenia. Por tanto, los wearables, esos sensores, nos van a permitir poder detectar eh, precozmente ese tipo de enfermedades y poder atacarlas
en un estadio previo. Con lo que nuestro objetivo dentro del paquete de trabajo era analizar esos wearables, qué wearables sean mucho mejores, centrarnos en uno de ellos, que ha sido el sensor de pie, extraer parámetros, patrones de la marcha, extraer elementos que pudiéramos identificar y eso. Hemos tenido que hacer estudios, hemos tenido que hacer análisis con pacientes, con pacientes reales, hemos tenido que hacer en laboratorio muchos test para validar la tecnología que se ha ido desarrollando, eh, para que luego al final tengamos a través de BitBrain poder intentar frenar ese deterioro cognitivo a través de una forma activa. Finalmente, esa es la última pata de nuestro paquete de trabajo, poder detectar precozmente y poder hacer una estrategia activa ante este tipo de enfermedades. Quiero centrar un poco porque, claro, yo no soy médico y no soy científico, soy un tecnólogo que cuando empezamos con este trabajo no sabía ni qué era la sarcopenia, ni qué era el deterioro cognitivo. Al final, la sarcopenia no es una enfermedad tal dicha, es una pérdida progresiva de la masa muscular que viene normalmente definida por la edad y que es por nuestro metabolismo, por la actividad física que hacemos. Entonces, estilo de vida hace que aparezca esa disminución de la masa muscular y, por tanto, empiecen a producirse esos cambios que hemos detectado a la hora de moverse. Y el desarrollo cognitivo al final también es un elemento que muchas veces viene de la mano de la sarcopenia, porque al final el deterioro cognitivo es un indicador de enfermedades mentales, que normalmente uno de sus síntomas es esa progresiva disminución de la masa muscular. Pero el deterioro cognitivo al final nosotros creemos que desde un punto de vista eh, eh, de inteligencia artificial, podemos ser capaces de intentar detectar precozmente a través de esos movimientos que hace el usuario y poder detectarlo en los estadios iniciales de ese tipo de enfermedades y de esa forma poder atacar la enfermedad. Muchas veces son enfermedades que no son curables, pero que sí que se pueden retrasar. Y ya al final nuestro trabajo ha sido intentar detectarlo. Y aquí se ha utilizado, pues José Luis ha hablado de mucha inteligencia artificial, aquí también, pero aquí nos hemos integrado con la parte de medicina, con los diferentes actores de la cadena, para intentar introducir de una forma activa la inteligencia artificial desde cámaras para reconocimiento del andar, desde los sensores de IMUS, inerciales, de sensores de ultra wideband, de la banda para el análisis el análisis de las ondas. Es decir, al final ha sido un conjunto de tecnologías que ahora vamos a adentrarnos en ellos, que desde un punto de vista no es única, son un conjunto, son varias, desde la parte de visión, de la parte de deep learning, de machine learning, de reconocimiento de visión, de reconocimiento de señales, eh, de señales, un conjunto de técnicas que nos ha permitido poder trabajarlo desde muchos puntos de vista, intentando focalizarlo a eso, la prevención, la identificación temprana de este tipo de este tipo de enfermedades. Y yo dejo a mi compañera Rocío el primer, la prof- la pri- la- el primer tema de profundización sobre lo que hemos hecho en el proyecto. Rocío. Gracias, Rafa. Hola, buenos días a todos. Voy a explicar la primera tarea que hicimos dentro del paquete de trabajo, ¿vale? Que está relacionada con la detección de actividades, ¿vale? En concreto, para ponernos en contexto, como ha comentado antes Rafa, estamos ante un reto mundial que es este envejecimiento de la población, donde cada vez hay una mayor población adulta que tiene asociada una serie de enfermedades o comorbilidades, y entonces es necesario, ¿no? Es
que apliquemos tecnología y en concreto inteligencia artificial para que la calidad de vida de las personas sea mejor y para detectar este tipo de enfermedades de forma precoz, ¿no? Una de las herramientas que existen que podrían ayudar al respecto es el reconocimiento de actividades humanas, que tiene como foco identificar actividades de la vida diaria, ¿no? Como puede ser sentarse, levantarse, andar, correr, caerse, etcétera, utilizando inteligencia artificial que se nutre de datos recogidos a partir de diferentes dispositivos, como han estado comentando, como pueden ser sensores inerciales o cámaras de vídeo que capturan esta información a lo largo de la actividad humana del día del paciente, ¿vale? ¿Por qué tiene la aplicación o aborda este desafío que os estoy comentando? Bueno, pues porque permite monitorizar el movimiento, la actividad de la persona, por ejemplo, si se detecta, y por lo tanto puede identificar, ayudar a identificar posibles riesgos, ¿vale? Por ejemplo, se puede detectar una caída y se puede tratar al respecto, ¿vale? O, por ejemplo, se puede identificar cuando un paciente está andando y poder analizar esa parte de la andada para poder determinar, como ha dicho Rafa anteriormente, si tiene un comportamiento de la marcha que puede estar asociado a una cierta enfermedad o no, ¿vale? Entonces, este es el contexto en el que nos focalizamos en la primera parte del proyecto, y el objetivo en concreto fue diseñar una librería de acceso público que permitiese este reconocimiento de actividades humanas a partir de técnicas y algoritmos de inteligencia artificial. Esta librería está subida a GitHub, ¿vale? Y se llama BodyFlow, ¿vale? BodyFlow, el objetivo principal es simplificar este entrenamiento de modelos de HART, donde integra algoritmos de aprendizaje profundo de vanguardia, redes neuronales, y permite el uso multimodal de datos. Permite el uso de tanto datos inerciales de sensores como datos visuales recolectados a partir de cámaras que se procesan a partir de lo que se conocen como algoritmos de estimación de pose humana, que son capaces de detectar los puntos clave, extremidades, articulaciones, la pose en definitiva del paciente, ¿vale? Entonces, es una librería que permite este entrenamiento de estos modelos, que me devuelve como salida la actividad que está realizando la persona en ese momento, a partir de o bien imagen visual o datos inerciales. Además, la hemos construido siguiendo un diseño modular, de forma que permite al usuario pues, decidir si quiere utilizar un tipo de algoritmos u otros, o si quiere... ¿Puedes volver un momento? Vale. O si quiere elegir entre utilizar datos visuales, inerciales, una combinación de ambos, ¿vale? Por lo tanto, es una librería completa, no solo permite un sistema multimodal, sino también modular. Ahora sí. La imagen que se muestra en la pantalla es el framework general de la librería, donde tendríamos como entrada, permitiría como entrada bien el vídeo o los sensores. A partir del vídeo entraríamos en un módulo, que es el módulo de la estimación de la pose humana, donde a partir del vídeo somos capaces de aplicar algoritmos de estimación de pose humana y detectar estos puntos clave en 2D y 3D, que son los puntos de las articulaciones, puntos clave de la pose del usuario, del paciente, y después de preprocesar esta información, pasaríamos al módulo 2, que es el módulo de HART, que es el encargado de aplicar algoritmos de redes neuronales profundas que se nutren de esta información previa para dar como salida la actividad que está realizando el usuario, ¿vale? ¿Pasa? En esta slide os mostramos lo que sería el procedimiento para cada uno de estos dos módulos de forma más descriptiva. En el caso del módulo de estimación de pose, tendríamos un vídeo como entrada. Al final esto es una secuencia de diferentes imágenes y aplicamos, hay una opción en la librería de diferentes algoritmos de detección de la pose humana, tanto en 2D como en 3D, como por ejemplo MediaPipe. Elegiríamos cada uno de estos algoritmos que queremos aplicar, de 2D pasaríamos a 3D y finalmente el resultado de este módulo sería estos puntos clave en 2D y 3D, y también permite la librería visualizar esta detección de pose
en el vídeo en tiempo real en el vídeo, ¿vale? El módulo 2, que sería el que está puesto a la derecha, es realmente el módulo general de la librería, que es el que se encarga del reconocimiento de actividades humanas, donde a partir de un input que puede ser únicamente sensores e imagen o únicamente imagen, ¿vale? Existe este diseño modular que permite al usuario seleccionar los inputs. Aplicaríamos una serie de modelos. En la librería se ofrecen modelos de redes convolucionales, redes recurrentes como el STM y las redes de más vanguardia como son los transformers, y aplicando algoritmos, entre estos algoritmos entrenados, aplicándolos para la clasificación, obtendríamos el output, que es las actividades que está realizando, ya sea andar, caerse, sentarse, etc. Es decir, a partir de la información recuperada del usuario sobre bien imagen o sensores, somos capaces de detectar si el usuario está andando, se cae, está de pie, etc. Pasamos. Como os he comentado, Bodyflow está, toda la información y el código está subido a GitHub. En el propio GitHub tenéis un Jupyter de demo, ¿vale? Donde podéis aplicar esta metodología. En concreto, el vídeo, lo que se hace aquí va a ser aplicar el módulo de JAR y previamente a partir de la información de la imagen. Entonces, esto que se muestra ahora, lo que hace es llamar a un Python donde yo especifico qué algoritmos de pose en 2D y 3D quiero utilizar y le digo el vídeo exactamente sobre el que quiero realizar esta estimación de pose, ¿vale? Lo que quiero es, a partir de un vídeo que quiero, en este caso, ahora lo vais a ver, es de una persona que está andando, quiero que me lo preprocese, me saque la pose y a partir de la pose, esta información ya capturada en forma numérica, aplicarle el algoritmo de detección de actividad, ¿vale? Entonces pasamos un poco adelante. Vale. Entonces ahora, como os he comentado antes, Bodyflow permite no solo darme las coordenadas en 2D y 3D, sino también me proporciona el vídeo con esta estimación de la pose, donde vemos que hay una persona andando y donde se muestra esta estimación de la pose que se ha conseguido a partir de los algoritmos en 2D y 3D de estimación de pose, ¿vale? Además, permite la librería sacar estos puntos clave y dibujarlos, ¿vale? Pero vamos a pasar un poco más adelante a lo que sería, una vez que hemos preprocesado los datos, en este caso nos hemos centrado solo en visión, ejecutaríamos esta línea de código donde ahora sí se le llama el modelo de reconocimiento de actividades humanas, que en este caso es una LSTM, y el resultado de esta ejecución será la actividad que está realizando el usuario. Un poquito más adelante. Un poquito más, yo creo. Vale, ahí está. Ahí está, ¿vale? Entonces, a partir de este CSV que nos hemos creado con este preprocesamiento de la información para que la red neuronal entienda esta información de forma numérica, aplicamos el algoritmo de JAR y aquí nos va a devolver que efectivamente el usuario está andando, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a la presentación. Esto es a modo ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona la librería y que es una librería que está de acceso público. ¿Cómo hemos validado nuestra librería? Pues en principio con un dataset, con un PAFOL. Esto fue previo a tener la captura total de los pacientes reales en sarcopenia, y lo que hicimos es utilizar este dataset, que es un dataset abierto, que consiste en información recuperada tanto de sensores como de imagen de 17 usuarios que realizaban diferentes actividades como es andar, estar de pie e incluso caídas, ¿vale? Entonces, a partir de unos sensores inerciales que se le colocaban en diferentes partes del cuerpo y cámaras, se tiene esa información, y lo que hicimos es aplicar nuestra librería para ver con qué precisión era capaz de detectar cada una de las actividades que estaba realizando la persona. ¿Pasa?
¿Cuáles son los resultados que obtuvimos? Bueno, en la imagen se muestra la matriz de confusión, donde en el eje Y se muestran las etiquetas predichas, en el eje X las verdaderas. Podemos observar que la mayoría de las observaciones están en la diagonal. Esto sería lo que queremos buscar, es decir, que lo que predice con respecto a lo real está en consistencia, pero sí que observamos ciertas cosas, como por ejemplo que las caídas es lo que peor clasifica con respecto al resto de actividades. Esto es un resultado esperado, ya que las caídas, aparte de tener un menor conjunto de datos en este dataset, son eventos instantáneos, ¿vale? Una caída está compuesta de estar de pie, me tropiezo y me caigo, ¿vale? Entonces, son eventos instantáneos que no lo son, por ejemplo, el andar, que es un movimiento continuo, por lo tanto, son eventos que son más difíciles de predecir. No obstante, siguen saliendo resultados muy buenos, ¿no? Por ejemplo, hay confusiones entre la caída con las manos o la caída con las rodillas, ¿vale? Porque son eventos que son similares. No obstante, el accuracy al que llegamos fue de un 91,3%, utilizando un algoritmo de transformer, usando tanto los datos sensoriales como los de la cámara, con un F-score de 0,81, y nos comparamos con el estado del arte y demostramos que nuestros resultados superaban a muchos estudios del estado del arte, ¿vale? Por lo tanto, en esta fase validamos nuestra librería tanto a nivel de uso como a nivel de performance con este conjunto de datos abierto que está ampliamente utilizado en la literatura. Pasamos. Y entonces, como conclusiones, en esta primera parte del trabajo hemos creado una librería que permite este reconocimiento de actividades humanas, pero que además permite utilizar modelos de estimación de pose que son importantes y veremos en las siguientes diapositivas, ¿vale? ¿Qué nos permitiría Bodyflow? Si la persona se ha caído o no y dar un cierto aviso, o si la persona está andando y poder aplicar luego módulos posteriores que veremos a continuación, como es el análisis del comportamiento de la marcha, que nos permite detectar ciertas enfermedades que ese comportamiento del andar de la marcha puede darnos ciertos indicios. Y como resultados de esta parte, tenemos esta librería publicada, como he comentado. Hemos publicado un artículo científico donde os pongo ahí la referencia y podéis, si os interesa, buscar más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues dejamos paso a José Luis. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Pérez, soy investigador en el Departamento de Investigación de Podoactiva y junto a mi compañera Rocío del Instituto Tecnológico de Aragón, que ya la conocéis de esta ponencia que acaba de dar ahora mismo dentro del webinar, pues os vamos a presentar los primeros resultados del primer estudio que hemos hecho de desarrollo de algoritmos para detección de enfermedades. Este estudio se enmarca dentro del proyecto general, que al final el objetivo que perseguimos es el que han comentado mis compañeros, conseguir un sistema inteligente y descentralizado de toma de datos y análisis que permita al sistema de salud, que actualmente, como todos sabemos, está colapsado y presenta diferentes problemas por ese envejecimiento de la población que comentaba Rafa, que nos permita actuar de esa manera temprana y rápida ante estas enfermedades tan prevalentes durante el proceso de envejecimiento. ¿Vale? Entonces, un poco nuestro objetivo es ese desarrollo de dispositivos de monitorización que puedan evaluar la marcha, es decir, la manera en la que andan las personas, para detectar esa serie de patrones patológicos que nos indican la presencia o la alta probabilidad de desarrollar diferentes tipos de enfermedades, centrándonos nosotros en este estudio en lo que es la sarcopenia y el deterioro cognitivo, idealmente en sus etapas más tempranas. ¿Vale? Un objetivo es ese, el adelantarnos a ese inicio de las enfermedades, pero también un paso anterior es poder detectar quién tiene o quién no tiene esa enfermedad, que es en lo que nos vamos a centrar en este estudio. Para desarrollar este objetivo de desarrollar desde cero esos algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar esos patrones de la marcha, esas características concretas de movimiento asociadas a la presencia de las enfermedades de sarcopenia y deterioro cognitivo leve, se planteó un estudio inicial en el que necesitábamos aproximadamente unos 64 participantes y obviamente que varios de ellos presentaran
este tipo de patologías y otros no las presentaran. Entonces, se estableció esa N muestral con un grupo control de adultos mayores que no presentaran ningún tipo de enfermedad de este tipo, otros grupos que presentaran sarcopenia y otros grupos que presentaran deterioro cognitivo leve. Esto ha sido complejo, como comentaré más adelante, ya que este tipo de enfermedades, especialmente la sarcopenia, no se diagnostican habitualmente en el sistema de salud. Entonces, encontrar a personas que presenten este tipo de enfermedad requiere que previamente nosotros, para desarrollar este estudio, hagamos ese cribado de quién presenta y quién no presenta, ¿vale? No es como otro tipo de enfermedades que las personas, por ejemplo, diabéticas o hipertensas, tienen un diagnóstico clínico y saben que tienen esa enfermedad. Este tipo de enfermedades, por diferentes motivos, pues no se diagnostican actualmente y requieren ese screening previo. Comentar también que este estudio fue previamente elaborado y aprobado por el Comité de Ética de Aragón, ¿vale? Por el CEICA, dejo ahí la referencia. Para llevar a cabo este estudio nos ayudamos de diferentes instituciones que tienen su sede en Aragón, como son diferentes hospitales del sistema público de salud, como el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, o centros privados de centros de día terapéuticos o residencias de la Fundación Rey Ardid, para conseguir esa muestra que necesitábamos para desarrollar este estudio. Esos pacientes, esas personas que tuvieran o no tuvieran este tipo de enfermedades. Como criterios de inclusión y exclusión, establecimos que las personas tenían que ser catalogadas, lo que actualmente suele ser un punto de corte para establecer cuál es una persona mayor, en torno a 60, 65 años. Aquí lo establecimos en mayores o iguales a 60 años. Y luego criterios de exclusión que pudieran oscurecer o confundirse con lo que a nosotros realmente nos interesaba estudiar, que era el deterioro cognitivo leve y la sarcopenia. Por tanto, todas aquellas personas con un deterioro cognitivo más avanzado, el que nos interesaba estudiar, con patologías de la marcha asociadas a otras características, otras condiciones de salud, las tuvimos que excluir. Personas con problemas cardiovasculares, neurológicos, que afectaran a la marcha o impidieran su participación en el estudio por otros motivos, como personas que hubieran sufrido algún tipo de ictus, infartos de miocardio o Parkinson, y luego personas con prótesis metálicas, ¿vale? Lo que sería de cuello para abajo, o amputaciones de extremidades, o que llevaran algún tipo de dispositivo electrónico implantado, como pueden ser los marcapasos, por su incompatibilidad con realizar diferentes pruebas que a continuación comentaré. Para este estudio establecimos una metodología basada en 2 días de evaluación. Un primer día en el que los participantes asistían al centro de evaluación en ayunas, en el que se rellenaban diferentes cuestionarios, comenzando obviamente con el consentimiento y el documento de información, tal y como marcan los comités de ética. Después se les hacía una serie de preguntas de corte sociodemográfico para conocer sus características y diferentes condiciones de salud asociadas a su estado actual. Se evaluó su función cognitiva a través de cuestionarios específicos y validados, como son el MOCA o el Test Mini-Mental. Se evaluó los niveles de actividad física a través del cuestionario IPAC, también validado internacionalmente y concretamente validado también para personas mayores. Y se evaluó su antropometría de diferentes características como talla, perímetro de cintura, talla del pie, y se realizó un análisis de bioimpedancia. El motivo por el que venían en ayunas era para hacer este análisis de bioimpedancia, que nos permitió estimar o conocer esa masa muscular que tienen los participantes, esa masa grasa, el peso total y la masa cómo está distribuida por los diferentes segmentos corporales. En un segundo día de evaluación se llevaron a cabo todas aquellas pruebas más de corte motor, de evaluación de la funcionalidad motora de estas personas, comenzando con la dinamometría manual, que es un indicador muy bueno de diferentes parámetros de salud y de mortalidad y de funcionalidad, y es la prueba que podemos ver en la diapositiva, que consiste en evaluar la fuerza máxima que puede ejercer una persona de prensión manual al apretar ese dispositivo, ¿vale? Evaluada en kilos. Adelante la diapositiva, gracias. Posteriormente, sensorizando a las personas como aparece en la pantalla, si le vas dando un poco adelante, ¿verdad? Un poco más, así lo ponemos ya todo. Vale, ahí, gracias, uno atrás. Perfecto.
sensorizando, como comentaba, a las personas con los diferentes sensores y sistemas que queríamos desarrollar en el proyecto. Como pueden ver en la imagen, pues 2 sensores inerciales colocados uno en cada pie, un sensor inercial, que en este caso era un móvil, pero del cual extraíamos los datos de acelerometría, giroscopio colocado en la cadera, y un sensor inercial más y un reloj, de los cuales obteníamos también diferentes datos de aceleraciones, velocidades de giro, etcétera. Nos permitían conocer cómo eran los movimientos de los diferentes participantes al ejecutar diferentes pruebas. La primera de ellas, como comentaba, fue la evaluación de la manera en la que esas personas andan habitualmente, utilizando un test de caminata por un pasillo de unos 10 metros que debían recorrer 4 veces. Debían ir hasta el final, debían volver y debían repetir la prueba. Además, en esta prueba y en las siguientes, también se utilizaron 3 cámaras, en este caso GoPro, para evaluar posteriormente esa marcha o esos movimientos durante la ejecución de estas pruebas con unas técnicas de visión. Después se utilizó otro de los test validados y más utilizados en personas mayores, que es el Time Up and Go, que nos sirve para evaluar esa agilidad motriz de las personas. Ahí se puede ver en la parte de abajo el esquema de en qué consiste este test, que es desde una posición de sentado, la persona se levanta, anda, da la vuelta a un cono y se vuelve a sentar lo más rápido que puede, pero sin llegar a correr. Y arriba vemos pues una imagen real de una de las pruebas con uno de los participantes de la ejecución de estas pruebas. Posteriormente se llevó a cabo la batería SPPB, que evalúa el equilibrio, la velocidad de la marcha, y un test de potencia de extremidades interiores, de extremidades inferiores de fuerza, principalmente, que consiste en levantarse y sentarse de una silla un número concreto de veces, evaluando el tiempo que tarda la persona en hacer esa ejecución. Si vamos adelante, aquí podemos ver pues, la ejecución concreta de las diferentes pruebas de la batería SPPB con un participante real del estudio. Esas fueron las pruebas que realizamos en los 2 días y que nos permitieron, entre otras cosas, aparte de evaluar esos movimientos, esa marcha, esos patrones de la forma de caminar y de ejecución de diferentes pruebas motoras, comprobar quién presentaba y quién no presentaba sarcopenia. Porque, como he dicho al principio, es una enfermedad que actualmente no suele estar diagnosticada en los centros de salud. Nosotros, siguiendo las directrices de los expertos a nivel europeo, hay varias directrices, está la asiática, la europea, la americana y una internacional. Nosotros, por la localización en la que estamos y porque al final son bastante similares entre ellas, decidimos utilizar la europea para permitir diferenciar quién tenía y quién no tenía sarcopenia actualmente. Es una enfermedad basada en principalmente 2 criterios: falta de fuerza y falta de masa o baja calidad muscular, y que además podemos evaluar su severidad evaluando la funcionalidad motora. Entonces, utilizamos el test de hand grip, el de dinamometría manual, y la cantidad de masa muscular apendicular, es decir, de las extremidades, en su relación con la altura, para evaluar estos 2 criterios y ver quién presentaba y quién no presentaba esta enfermedad. Y después la prueba del Time Up and Go, la de levantarnos, dar la vuelta a la silla y volver a sentarnos, para ver quién, además de presentar esta enfermedad, lo hacía de una condición severa, ¿vale? Una afectación a la funcionalidad mucho más avanzada. Para evaluar el deterioro cognitivo, en este caso sí que contábamos con diagnósticos previos clínicos que nos decían qué personas presentaban deterioro cognitivo o no, pero por estandarizar y por poder evaluar también a las personas que utilizamos como controles, que no tenían este criterio diagnóstico, establecimos para este estudio que toda persona que tuviera una puntuación en el test Mini-Mental igual o inferior a 24 puntos, siguiendo las indicaciones del propio test y sus resultados validados, la considerábamos como que presentaba deterioro cognitivo. A continuación, pues dejo la palabra a mi compañera Rocío para continuar con el desarrollo del proyecto y los resultados que obtuvimos. Gracias, José Luis. Bueno, pues con lo que ha contado José Luis, a partir de la información recuperada de los pacientes en las diferentes pruebas, lo que hicimos es desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. En concreto, nos focalizamos en la actividad de la marcha, en el comportamiento de la marcha,
a partir de esta recuperación de información de sensores y de la visión para detectar nuestras enfermedades objetivo, que son las que ha comentado José Luis, sarcopenia o deterioro cognitivo, ¿no? Comentar que con respecto a esta tarea del paquete de trabajo estamos actualmente en la fase final de la preparación de un artículo científico y lo que voy a hacer es presentar los resultados que hemos obtenido en este caso, ¿vale? Hemos considerado los sensores IMUS inerciales que capturan aceleración y velocidad angular en 3 ejes a una frecuencia de muestreo de 60 Hz, que es a la que se recuperó la información, considerando el IMU colocado en el pie derecho y el IMU del iPhone colocado en la espalda. Además, consideramos también la información capturada por la GoPro. Vale. ¿Cómo pasa? Por favor. ¿Cuál ha sido la metodología del flujo de trabajo? Bueno, primero analizamos los datos para examinar la calidad de los datos con el fin de identificar patrones y también ver posibles áreas de mejora. Una segunda fase fue el preprocesamiento de los datos para prepararlos de forma adecuada para el posterior modelado. Establecimos también variables que fuesen capaces de concentrar la información del comportamiento de la marcha y finalmente la fase final y el objetivo final del estudio, que fue el entrenamiento y validación de modelos capaces de detectar si el paciente tenía sarcopenia o no en función de estos comportamientos de la marcha. En cuanto al análisis de datos, un subobjetivo, el primer objetivo fue garantizar esta calidad y coherencia de la información. Para el caso de la información recuperada por los sensores, pues establecimos una serie de criterios comunes en el análisis de sensórica, como es que analizar la frecuencia de muestreo de cada paciente y de todos los pacientes a lo largo de toda la actividad, la consistencia, la completitud de esos datos, etc. ¿Vale? En cuanto a la visión, el primer paso de este análisis de datos fue esta información capturada de estos vídeos, analizar su calidad de la imagen, si la iluminación era correcta, suficiente o no, si se producían oclusiones, etc. ¿Vale? En cuanto a esta parte, la parte de visión fue la que presentó los mayores desafíos, ¿vale? Como ha comentado José Luis, los diferentes pacientes fueron grabados en diversos entornos, ¿vale? Esto lo que implicaba es que había variaciones de iluminaciones incluso inconsistentes en ocasiones, ¿vale? Fondos. Muchos de los pacientes, ¿vale? Por su edad, como es lógico, llevan ropa oscura, ¿vale? Esta ropa oscura a la hora de la detección de pose, que son los algoritmos que hemos utilizado para este caso de visión, puede ser un desafío en cuanto a esta identificación de las extremidades, ¿vale? Y además algunos pacientes, los más de una edad más avanzada, necesitaron en ocasiones una asistencia, ¿vale? Por lo tanto, en la imagen teníamos no solo el paciente objeto de estudio, sino más de un paciente, por lo tanto, había en situaciones donde se producía una oclusión o una superposición de sujetos, que era un reto porque nuestro objetivo era detectar esta pose para el individuo objeto, y en ocasiones esta superposición hacía que se produjera esta oclusión de la imagen, ¿vale? Siguiente. Finalmente, después de este análisis previo de datos, decidimos excluir 2 pacientes que tuvieron una captura de información de los sensores a diferente frecuencia de muestreo a lo largo de todo su periodo, y otros 2 pacientes que necesitaron una asistencia total por 2 personas, lo que esto derivó en una oclusión total que no se fue capaz de resolver, ¿vale? Finalmente tenemos una población de estudio donde las características de la población de estudio la muestro en la tabla que se presenta, donde tenemos 7 pacientes con sarcopenia que presentan en torno al 17% de la población, y 17 de deterioro cognitivo que representarían en torno al 40%, ¿no? Aquí ya adelantamos lo que ha comentado José Luis de que la sarcopenia es una enfermedad difícil de detectar, ¿no? Esta es una de las limitaciones que se ha tenido en el estudio, ¿no? La N es grande, además se ha hecho un estudio con respecto al estado del arte. Tenemos pacientes, una cantidad de pacientes bastante grande, pero sí bien es cierto que en el caso del modelo para detectar sarcopenia, los datos están desbalanceados, ¿vale? Pasamos. La otra parte del análisis de datos fue analizar
las señales, identificar las áreas clave, ¿no? Como se muestra en la gráfica a la derecha, la primera arriba muestra la señal a lo largo de la andada de un paciente, en este caso con la velocidad angular en los 3 ejes, y abajo la velocidad angular obtenida con el iPhone. Como podemos observar, hay patrones que se repiten, eso están relacionados con los propios pasos, el patrón de la marcha. Y si observamos en la gráfica de abajo, observamos que para el eje Y hay ciertos picos representados en azul que son los que correspondería con el giro, ¿vale? Porque los pacientes hacen caminatas en línea recta, al terminar el pasillo giran y vuelven a caminar, ¿vale? Nuestro objetivo era, de esta señal, considerar solo la información de marcha estable en línea recta, que es la que nos interesa para poder analizar el comportamiento de la marcha, ¿vale? Entonces, paso a la siguiente. Para ello lo que hicimos es aplicar algoritmos de detección de cambios de series temporales que nos permitía detectar estos picos donde la espalda gira y entonces hay una rotación, una velocidad angular, y eso se representa en este gráfico de velocidad angular del iPhone, para poder determinar el resto de la señal, que son los trozos realmente donde el usuario está andando en lineal. Una vez analizados los datos y analizada las siguientes fases, o poniéndonos de preaviso a los siguientes pasos que teníamos que hacer, pasamos a la parte de preprocesamiento de los datos, que tiene como objetivo tratar los datos para tener un conjunto de datos de la mejor calidad posible para el posterior modelado, ¿vale? En cuanto a visión, en cuanto a la edición de vídeo, para abordar estos desafíos que he comentado, se siguieron las siguientes técnicas. En cuanto a la superposición de personas, se aplicaron algoritmos de seguimiento de individuo y de segmentado, de forma que éramos capaces de, aunque hubiese varias personas e incluso fondos con personas en la imagen o en el vídeo para la misma actividad, para el mismo frame, con este algoritmo de segmentado éramos capaces de aislar el individuo objeto, ¿vale? En los casos donde la iluminación era inconsistente o había ropa oscura que invalidaba, ¿no? o era un desafío esta visibilización de las articulaciones, incluso podría haber una confusión de pie derecho o pie izquierdo, lo que hicimos fue utilizar una ecualización de histograma que lo que hace es mejorar el brillo y contraste en áreas más oscuras. Una vez teníamos esta edición de vídeo preprocesada para tener datos de calidad y que permitían al algoritmo de detección de pose extraer la información correcta, aplicamos este algoritmo y para ello usamos la librería resultado de trabajo previamente comentado BodyFlow, ¿vale? En concreto el módulo de estimación de pose utilizando el algoritmo de MediaPy. Como comentaba antes, esto nos da los puntos clave de la pose en 3D, como se muestra en esa imagen, las diferentes extremidades, y por tanto tenemos la unión de ellas, tenemos la propia pose para diferentes puntos clave como es la cadera, la rodilla, el tobillo y sobre todo el pie. Y a partir de esta información, pues extraer esta información numérica, que es lo que va a alimentar al modelo, que van a ser los ángulos de las diferentes extremidades. Una vez teníamos estos datos preprocesados, lo que hicimos es generar variables. En el caso de lo que consideramos es, por un lado, variables de los sensores, por otro lado, variables en cuanto a la visión. En cuanto a sensores, construimos 15 variables. Esta información de las variables engloba tanto la velocidad de la marcha como el número de pasos, como la amplitud de la andada, o sea, la unidad, el giro por unidad de tiempo que realiza el usuario con el pie, y también el porcentaje que está en la fase de stance, ¿vale? Como se observa en la tabla de la izquierda, donde se muestra la primera fila sería la velocidad, las siguientes, por ejemplo, la tercera fila, vamos a ver la tercera fila, sería la máxima velocidad angular para el pie derecho, ¿vale? Para la población de control, que sería la de no sarcopenia y no deterioro cognitivo, toma valores más altos que la de que los pacientes caso, ¿vale? Esto es algo que ya de primeras nos da unos indicios sobre el comportamiento de los diferentes usuarios y si existen variables que pueden ser más influyentes o no a la hora de
de identificar si tienen este tipo de enfermedades o no. En este caso, que hubiera un mayor máximo, se significa que hay una mayor amplitud del pie en cuanto a fases de la marcha, como es la dorsiflexión. Es decir, en otros términos, el usuario que en general no presenta esta enfermedad tiene un mayor rango de movimiento, ¿vale? Entonces, a partir de estas variables y analizándolas de forma univariante con test de comparación de grupos, observamos ciertas tendencias de ciertas informaciones que podrían estar relacionadas con el desarrollo de enfermedad o no. ¿Pasa? En cuanto a visión, seguimos un enfoque similar, pero en este caso, en vez de velocidad angular, lo que extraíamos eran variables relacionadas con el ángulo, como he comentado anteriormente, y no solo del pie, sino también de la rodilla y de la cadera. Una vez teníamos las variables creadas que nos resumían el comportamiento, el patrón de la andada de cada usuario en la grabación, lo que hicimos es crear y evaluar los modelos, ¿vale? En concreto tenemos dos modelos con dos outputs. Uno sería el que detectaría si tiene sarcopenia el paciente o no, y el otro el que tiene deterioro cognitivo o no, ¿vale? Y para ello lo que utilizamos es estas fuentes de información que os he estado comentando, pero de manera independiente. Hemos considerado modelos utilizando solo información de sensores, solo información de visión y de sensores o visión. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no solo era crear un modelo eficiente, sino también evaluar si la combinación de esta información multimodal mejoraba el rendimiento general del modelo o era suficiente con una sola fuente de información. Esto es importante porque si esto nos da indicios de cómo la información que sería necesaria, los dispositivos que serían necesarios a la hora de aplicar este modelo en un futuro en tiempo real, por ejemplo, en la casa del usuario. ¿Cuál sería el flujo de trabajo en cuanto a la creación y evaluación de modelos? Pues utilizamos inicialmente un algoritmo que es un XGBoost, que es un algoritmo de ensamblado ampliamente utilizado en la literatura por sus prometedores resultados. Optimizamos sus hiperparámetros y utilizamos para validar una evaluación cruzada de 5-fold y seleccionamos la mejor arquitectura como aquella que nos daba el mejor F-score medio, ¿vale? Partíamos de estas 15 variables inicialmente, pero pues una fase siguiente a este primer modelo general con todas variables fue la selección de variables, ¿vale? Para ello aplicamos algoritmos de inteligencia artificial explicable, que son los valores de Shapley, que lo que me devuelven son contribuciones o importancia de cada una de las variables en cuanto a la decisión del modelo, ¿vale? Estos son los gráficos que veis en la imagen y de esta manera podíamos observar no solo la implicación de cada una de las variables en la decisión del modelo, sino también la importancia de las variables en el modelo, ¿vale? El objetivo era realizar diferentes modelos considerando las primeras variables más importantes, las dos primeras más importantes, las tres más importantes, 4 y así sucesivamente, para evaluar si estos modelos con menos variables, considerando las top más influyentes o más importantes, eran suficientes o incluso daban mejores resultados que el modelo global. Y esto en ocasiones suele ocurrir cuando sobre todo hay variables que en conjunto pueden generar cierto ruido si consideramos todas en común, ¿vale? Una vez teníamos estos modelos desarrollados y evaluados, pues esto nos lleva a los modelos finales que fueron comparados con otros algoritmos de inteligencia artificial para evaluar si existía otro algoritmo que mejorase el rendimiento. En cuanto al modelo final de sarcopenia, los resultados que obtuvimos son los que se muestran en la pantalla. El mejor modelo para sensores fue obtenido usando únicamente las 4 variables más influyentes, según los valores de Shapley, de visión las 5 más influyentes y sensor y visión 4 variables. Además, el mejor modelo es el que se consiguió en este caso, incluyendo la información de tanto de sensores como visión, con un F-score de 0,74 y con una sensibilidad del 100%. Es decir, este modelo, el 100% de los pacientes sarcopénicos lo detectan, aunque a costa de una menor precisión, ¿vale? Estos resultados lo que muestran es, en primer lugar, que en este modelo de sarcopenia, para detectar sarcopenia sí o no, en la combinación de información
ha aumentado significativamente, notablemente, con respecto a considerar únicamente el modelo de sensores o el modelo de visión, y además es un modelo que a la hora de utilizarlo de manera, por ejemplo, de screening, pues sería válido, ya que la sensibilidad, es decir, los pacientes sarcopénicos realmente los detecta a todos, ¿no? En cuanto al modelo del deterioro cognitivo, observamos que el modelo de el modelo de visión, considerando solo la información de visión, obtiene un rendimiento medido en F-score superior, significativamente superior al de sensores, ¿vale? Y que de hecho el modelo que combina tanto variables de sensor como de visión no aumenta el F-score. Eso significa que incluir la información de sensores a la de visión, en este caso, no ha aumentado la capacidad predictiva y por lo tanto con solamente una cámara en el domicilio sería suficiente, ¿vale? Además, como observáis, los F-score en este caso, en este modelo, son bastante más altos que en el modelo de sarcopenia, con un F-score del 0,91 y con un 95% de los pacientes con deterioro que se detectan y además con una precisión del 90%. Voy a recordar que este dataset había un 40% de deterioro cognitivo, un 60% no deterioro cognitivo. Había una muestra más grande de personas con deterioro cognitivo. En el caso del modelo de la sarcopenia, únicamente fuimos capaces de detectar 7 personas con sarcopenia y esto puede ser una de las razones por que un modelo funcione mejor que otro. En la gráfica que muestro en la imagen de la derecha es esta explicabilidad del modelo final, donde se han considerado únicamente las variables de visión. Son 4 variables. La primera, foot, hace referencia al pie, la segunda hace referencia a la cadera, la tercera a la rodilla, donde están ordenadas de mayor importancia a menor importancia y que representan el ángulo en cada una de estas partes del cuerpo. Los valores más altos están representados en rojo, los valores más altos de la variable, más bajos de la variable en azul. Cuanto más alejados de la diagonal a la derecha, mayor riesgo. Entonces podemos ver que la variable más importante y de forma significativa es el ángulo del pie, donde observamos que un menor ángulo está más a la derecha, implica un mayor riesgo de deterioro cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, este gráfico además ofrece al usuario identificar estas decisiones del modelo, ¿vale? ¿Pasa? Vale. Entonces, como conclusiones finales, pues hemos seguido una metodología que ha sido capaz de desarrollar estos modelos. Tenemos ciertos indicios de qué variables o qué tipo de variables son más importantes en cuanto a la detección de sarcopenia o detección de deterioro cognitivo. Esto puede ser importante a la hora de analizar en concreto estas partes del cuerpo. Por ejemplo, observamos que el modelo de detección de deterioro cognitivo muestra un mayor rendimiento. También hay un mayor conjunto de datos en el data frame. Y finalmente, pues esta investigación, toda esta metodología, pues no solo puede contribuir a este diagnóstico temprano, intervenciones más eficaces de estas enfermedades, sino que también se podría extender a otros contextos clínicos donde este análisis de la marcha es relevante. Gracias. Gracias, Rocío. Pues a continuación vamos a continuar con una parte del estado actual de lo que es la validación de estos algoritmos y su aplicación al entorno real. Concretamente, nuestro objetivo al final no es quedarnos en este desarrollo de investigación dentro del laboratorio, sino es sacar esto que hemos desarrollado, que estamos creando del laboratorio, al mundo real, buscando esa transferencia que tantas veces se nos solicita a los investigadores. Por ello, aparte de este primer estudio de desarrollo de algoritmos que hemos estado contando junto con Rocío, se está llevando a cabo otro estudio más grande que tiene 2 objetivos principales. Uno primero, que es la validación de esos algoritmos que se han desarrollado en esa N de 64 pacientes ideal, que ya hemos visto que era un poquito menor finalmente. Primero esa validación y después esa aplicabilidad de todo lo desarrollado y evaluado dentro del laboratorio a pasar a evaluarlo en un entorno real, al entorno real de las personas en su día a día.
Este otro proyecto también ha sido aprobado por el Comité de Ética y vamos a ver un poco en qué se basa. La selección de los participantes, en este caso, tenían que cumplir los mismos criterios de inclusión y exclusión que hemos comentado anteriormente en el estudio previo de desarrollo de algoritmos. En este caso, los pacientes se reclutan todos a través de la clínica de Podoactiva Sagasta, ubicada en Zaragoza, y se espera llegar a un tamaño muestral aproximado de unas 500 personas. En este caso, la metodología de evaluación es muy similar al estudio que acabamos de contar, pero relativamente o un poco más simplificada. También se evalúa en 2 días, ¿vale? Un primer día en el que rellenamos toda esa serie de documentación, digamos, escrita con los cuestionarios de función cognitiva, actividad física, sociodemográfico, que hemos comentado previamente. Realizamos las pruebas de antropometría que ya hemos comentado a través de la bioimpedancia y demás artilugios. Y en este caso añadimos una nueva prueba que es clave para este estudio de validación y de transferencia al mundo real, que es la monitorización de esa forma en la que las personas andan y demás movimientos en vida real, utilizando sensores inerciales, los sensores IFIT, que podemos ver en pantalla, que las personas, cuando vienen a nuestra consulta el día 1, antes de irse de nuevo a sus casas o hacer las tareas que quieran, se llevan puestos en sus pies. Es decir, cuando salen de la consulta, estamos grabando, estamos monitorizando todas esas acciones que las personas hacen en su día a día de forma cotidiana. Cuando vienen de nueva consulta, esas personas, porque el estudio se divide también en 2 días, lo primero que hacemos es recoger esos sensores con esa información que hemos estado grabando durante todas esas horas entre ambos días para después analizarlos y después hacemos diferentes pruebas que son las mismas que hemos comentado anteriormente. Dinamometría manual, caminata por el pasillo de 10 metros durante 4 veces, el test de Time Up and Go y la batería SPPB con los sensores, en este caso, solamente los que colocamos en los pies, ¿vale? No incluimos los sensores, por ejemplo, el iPhone que aparece en pantalla en ese test de dinamometría, y tampoco incluimos las cámaras de visión. Al final, el objetivo de este estudio es el más importante del proyecto y es dar cabida a esa transferencia, esa aplicabilidad de lo desarrollado en la investigación al mundo real. Nuestro objetivo aquí y lo que engloba este proyecto es todo lo que hemos hablado y se ha desarrollado hasta el momento. Con este estudio, lo que vamos a intentar es, a través de esas horas de grabación de movimientos de la persona en su vida real, actualmente estamos consiguiendo, grabamos en torno a 4 horas, ¿vale? De esos movimientos, conseguir analizarlos, ¿vale? Es importante destacar que esto es bastante complejo, ya que en laboratorio sabemos cuándo esa persona está andando, cuándo está sentada, cuándo se levanta, pero en un entorno real nosotros solo tenemos datos correspondientes a un periodo temporal que sea, y en esos datos no sabemos qué actividades ha estado desarrollando esa persona. Aquí entra en juego la librería que han desarrollado, que ha comentado Rocío al principio, Bodyflow, para detectar esas actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces podemos detectar cuando alguien está sentado, cuando alguien camina, cuando alguien sube o baja escaleras, y el objetivo es quedarnos con esas fases en las que esa persona está andando. ¿Para qué? Para después aplicar en esos periodos de señales de movimientos cuando esa persona anda los algoritmos que hemos desarrollado en el estudio anterior de detección de enfermedades, tanto de deterioro cognitivo leve como de sarcopenia. Entonces, el objetivo de este proyecto todavía está en desarrollo, pero ya estamos obteniendo los primeros resultados preliminares. Sería esa transferencia al mundo real de todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Ahora os dejo con mi compañera Esperanza de BitBrain, que nos va a contar un poco más esa parte cognitiva. Pues muchas gracias, José Luis. Bueno, yo soy Esperanza, trabajo como neurocientífica en BitBrain. Entonces, solo para ponerse en contexto, trabajamos en el contexto de las neuroterapias digitales. Gracias. Entonces voy a hablar de la tarea dentro del proyecto de neuroestimulación cognitiva optimizada con inteligencia artificial. Vale, ¿a qué me refiero con las neuroterapias digitales? Con estas terapias nos referimos a todas las soluciones que tratan de prevenir, tratar y manejar problemas de salud con soluciones basadas en software. Esto, como os decía al principio de todo, lo que nos permite
en muchos casos, o el objetivo, es poder sobrellevar mejor pues, las distancias, los lugares, el tiempo, incluso el manejo de equipos que en principio podríamos pensar que son complicados y sin embargo intentamos buscar soluciones que sean fáciles de uso para cualquier persona, incluso personas mayores o con ciertos deterioros. Entonces, para que esto sea posible, necesitamos una combinación de elementos que son principalmente el motor en BitBrain de software, que está impulsado por la inteligencia artificial, y además de periféricos, que son estas soluciones sencillas que buscamos para poder llevar estos dispositivos, el hardware sencillo, a todas partes. Solo recordaros, como decía Rafa al principio, alrededor del 60% de la población mundial sufre o va a sufrir algún tipo de problema de desorden relacionado con el cerebro. Y en este caso, nosotros nos centramos, como el resto del proyecto, en el continuo a la demencia. En la actualidad se calcula que toda la población mundial que tiene más de 50 años, uno casi de cada 4, el 22% de la población, está en el proceso de desarrollo de un deterioro cognitivo que puede llevar a demencia. Es decir, que está, según esta flecha que os indico, que aparece en la diapositiva, puede estar en un proceso que todavía no tiene síntomas clínicos, pero sí hay un deterioro a nivel biológico que puede ser fenotipado, o sea, que puede aparecer y llevar a una persona a una situación clínica a lo largo de su vida. El deterioro que lleva a demencia pasa por diferentes fases. Entonces, en las fases que sí que vemos sintomáticas, puede darse con unos primeros indicios de quejas subjetivas de memoria, especialmente si está referido en el camino al Alzheimer, que es la demencia más prevalente. Y después pasa a deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es el primer estadio que ya tiene un diagnóstico clínico. Es decir, que ya hay una serie de valores objetivos que el médico considera que la persona está en ese estadio, ¿no? Y que tiene una mayor probabilidad de en unos años desarrollar demencia, y esta probabilidad es un 15% cada año, y a los 5 años el 50% de las personas que son diagnosticadas ahora mismo en 5 años, la mitad de ellos tendrán un diagnóstico de demencia. Estos primeros estadios son muy interesantes y no solo desde aquí, sino en otros centros punteros en el mundo están intentando focalizarse en ellos, ya que todavía son estadios en que las personas son independientes. Ya se diagnostica, ya hay un diagnóstico de la situación, sin embargo, no hay tratamientos, no hay fármacos dedicados o probados para aliviar los síntomas, pero la persona todavía es independiente y puede tomar ciertas decisiones de cómo encarar el resto de la vida, es consciente de cómo decisiones tanto familiares, sociales, económicas e incluso propias de la intervención, ¿no? Porque también sí que se ha demostrado, por ejemplo, en estudios en países nórdicos, que cambios radicales a hábitos muy saludables pues, pueden ralentizar ciertos síntomas. En este caso, lo que os voy a explicar, os voy a dar una breve explicación sobre una de las intervenciones que estamos tratando de investigar y de impulsar desde aquí, desde BitBrain, para ralentizar este proceso. Es un tratamiento que consiste, bueno, está basado en neuromodulación por neurofeedback. ¿Cuál es la idea general? Es un entrenamiento cognitivo para la mejora cognitiva. Es decir, las personas, lo que hacemos con la tecnología, con las bandas que se ha referido Rafa al principio, nosotros grabamos con unas bandas que son unos devices, son unos aparatos muy sencillitos, que en realidad no es un aparato porque es una cosa textil, como si fuera una banda de los tenistas de los años 90, que tienen sensores que nos permiten grabar electroencefalografía. Entonces, esta electroencefalografía, que es lo que veis en el primer dibujo, es la actividad cerebral medida en frecuencias, ¿no? Y esas frecuencias se han relacionado con mucha investigación con capacidades cognitivas, como es la memoria, pero también es la atención, también es la velocidad de procesamiento, las actividades ejecutivas.
En personas mayores, especialmente las personas que sabemos que han sido diagnosticadas con deterioro cognitivo leve, la memoria está deteriorada y es uno de los síntomas que más claramente le lleva a una persona al médico y que da indicios de la posibilidad de un continuo a demencia. También sabemos que cuanto más mayores nos hacemos, la actividad cerebral se ralentiza. Y en el caso del deterioro cognitivo leve, esta ralentización es incluso mayor y mayor es todavía en el Alzheimer. En concreto, y es interesante para este tratamiento en concreto, sabemos que hay una menor frecuencia máxima del ritmo alfa. Para que os hagáis una idea, a grosso modo, en adultos la frecuencia alfa se sitúa alrededor de los 8 a 12 hercios. Sin embargo, en personas con DCL, y también por nuestra propia experiencia, no solo en los papers, sino que lo hemos replicado perfectamente en el laboratorio, esa frecuencia es normal encontrarlo en 7, 8 hercios de media. Y también hay una menor potencia del ritmo, del menor potencia del ritmo alfa, o sea, es tanto la frecuencia como la potencia del alfa. ¿En qué se basa este tratamiento? Uy, perdón, sí, gracias. La neuromodulación consiste en la modulación de la propia persona de su actividad cerebral hacia ciertos patrones a través del neurofeedback. Es decir, lo que hacemos es presentar la actividad cerebral, el EEG, lo traducimos, lo grabamos en directo, lo traducimos de una manera sencilla para que la persona lo vea en pantalla con el cuadrado que vosotros estáis viendo a la derecha, ¿no? Es simplemente un cuadrado, no con la graduación. Entonces, lo que le damos es un feedback visual basado en colores para que vaya aprendiendo que ciertos colores son a los que tiene que llevar su actividad cerebral para que es directamente la traducción de esta actividad, ¿no? Entonces, utilizamos, para que lo veáis tangible, los colores rojos como el feedback positivo, que es la traducción de esas ondas alfa. Ahora sí. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que esta modulación del alfa a través del neurofeedback puede mejorar y ayudar a aliviar las deficiencias de memoria en pacientes con DCL. Esto ya se ha visto en otras poblaciones, como se ha visto en gente con depresión mayor, en niños con déficit de atención, que les ha ayudado en diferentes habilidades cognitivas, pero en este caso lo que queremos es aliviar los síntomas relacionados con el deterioro cognitivo. ¿Cuál es la base neurobiológica de esto? Bueno, ya Klimes en el 99, pero luego ya más investigadores alrededor de todo el mundo, vieron que la capacidad para desincronizar los ritmos individualizados de alfa, y esto es muy importante, que son individualizados en las zonas parieto occipitales, es decir, la parte de atrás del cerebro, están asociadas con un incremento general de la actividad cognitiva. ¿Vale? Y esto, en concreto, ellos lo relacionaron con la atención sostenida y la memoria de trabajo. Claro, eso es lo que queremos impulsar con el neurofeedback. Uno de los retos tecnológicos que nos vimos abocados a hacer, así puedes pasar al siguiente. Este es el setup para que veáis. Como veis, esto es un vídeo. Venga, a ver si le puedes dar al play. Sí, esta mujer, aunque no lo parezca, también está en vídeo, ¿eh? No es una foto, lo que pasa que fue muy aplicada. Es exactamente lo que ella está viendo y todo lo que está pasando por detrás con la inteligencia artificial y el procesamiento del EEG en directo, ¿no? Entonces, ella lo que está indicada es que tiene que cambiar ese cuadrado al rojo. Según pasan los días, como al segundo o tercer día, nosotros al principio se lo explicamos y ellos piensan que es una cosa como muy mágica. Sin embargo, cuando va pasando, pues eso, 2 o 3 días en gente sana, incluso es gente sana mayor, en los DCL se lo tenemos que ir repitiendo un poco más, comprenden que con ciertas estrategias mentales, con formas de pensar, con contenidos determinados que son individuales a cada uno de ellos, son capaces de ir viendo cada vez más rojo, para que cada vez salga más rojo en la pantalla o que se sostenga más en el tiempo. Entonces, desde el EEG, que es la banda que veis, se graba los datos en crudo, que es la parte de arriba del vídeo, ¿no? Que veis los 4 canales, que son los 4 canales frontales. Este era el reto al que me quería referir antes. O sea, todo lo que se ha hecho anterior
a este proyecto lo habíamos hecho nosotros y en general se suele trabajar con neurofeedback parieto-occipital. Lo que pasa que, claro, ese neurofeedback, para llevar a cabo ese neurofeedback necesitas un EEG tipo más clásico, como con un gorro que pueda medir electrodos en la parte de atrás. Lo que nosotros queremos es que la gente lo pueda utilizar esto en todas partes, en su casa, y que sea muy sencillo. Por eso el primer reto tecnológico que tuvimos que lidiar, con el que lidiar, fue el producir este neurofeedback a través de la estimulación, la grabación de la actividad cerebral en sensores frontales. Entonces, a partir de los datos en crudo, hacemos el procesamiento del EEG y, como veis, lo que hacemos, veis que en este caso, que es el de esta mujer, su frecuencia está en 10 porque ella es una mujer mayor sana. Entonces, hay una calibración inicial antes de la sesión. El entrenamiento son 6 bloques de 4 minutos cada uno. Cada día, normalmente lo hemos hecho en estudios 4 días a la semana, un par de semanas. Entonces, cada día que viene la persona, y esto es muy importante, se calibra según está esa persona, o sea que esto es el neurofeedback individualizado a la persona, pero también a la sesión, porque nuestro cerebro no está en el mismo estado, si hemos dormido bien, si hemos venido más estresados, si hemos venido más calmados y demás. Y eso también es una importancia es algo muy distinto de lo que ocurre en otros estudios de neurofeedback, que se hace una media de frecuencias. Y todo este procesamiento pasa al cuadrado. Vale, esto lo hemos ido probando en una serie de estudios en los cuales, como podéis ver, pues del 1 al 5, ha ido variando especialmente como el reto en cuanto a edad y en cuanto a situación cognitiva. Entonces empezamos con un estudio en jóvenes, pasamos a uno en adultos de 40 a 60 años, que os voy a enseñar los resultados de este estudio. Luego pasamos a un estudio en mayores sanos, de mayores de 65 años. Luego pasamos a un estudio en personas dependientes en una residencia. Entonces ahí teníamos diferentes grados de personas dependientes con mejores o peores capacidades cognitivas, pero sin ningún tipo de diagnóstico. O ese por lo menos no era un criterio de exclusión o inclusión. Y luego trabajamos también con pacientes que tienen deterioro cognitivo leve amnésico, que es el que tiene como característica principal una pérdida de memoria. Y ahora sí os quiero enseñar los resultados del estudio que hicimos, un RCT, o sea, es un ensayo controlado, doble ciego randomizado, controlado con placebo, es decir, que la mitad de la muestra, en este caso, lo que recibiera intervención tal cual la vivieron los que sí recibieron el neurofeedback de verdad, pero no había una conexión entre su actividad cerebral y el feedback que recibían. Era ciego para las personas, los participantes, y también para las personas, los científicos y las científicas que estaban a su lado implementando el estudio. Con este estudio lo que quisimos era, pues, validar la seguridad, la eficacia, validar la tecnología y la implementación. Hicimos una evaluación cognitiva que no voy a entrar en detalles antes y después del neurofeedback. El neurofeedback consistió en, como os decía, en 4 sesiones a la semana durante 2 semanas. Un grupo de 10 personas recibiendo el neurofeedback de verdad y otro grupo el sham. Después también les volvimos a evaluar al terminar la intervención y al mes de la intervención. En esa evaluación principalmente medíamos cosas como la memoria de trabajo, la memoria episódica, la atención, actividades ejecutivas y test como el MOCA que ha explicado José Luis y más cositas, ansiedad, depresión, que también son importantes en este caso. ¿Y qué vimos? Uy, creo que se ha cortado un poco, o soy yo la que lo tiene un poco cortado. Bueno, a nivel de actividad cerebral, lo que vimos es que sí que se consiguió con la técnica incrementar el alfa superior después de 8 sesiones comparado con el grupo de SAM. Lo podéis ver en esta primera gráfica de barras, que se ve claramente un incremento del biomarcador. Me gusta mucho las gráficas de puntitos que decimos, porque una cosa que no os he comentado es que con las evaluaciones cognitivas
también hacemos unas grabaciones de eje de alta densidad con 32 canales para también tener como un baseline de control, no solo el eje más sencillo que utilizamos durante el neurofeedback. Entonces, podéis ver que en la gráfica de arriba, en lo que pone experimental, cada puntito que veis, o sea, como cada puntito negro, el primero que pone E es el que hicimos con lo que llamamos el Versatile, que es el de 32 canales. Luego, el siguiente puntito es el primero de calibración de la primera sesión de neurofeedback y es a partir de ahí la referencia a si ha subido el alfa o cómo ha subido o no, ¿no? Entonces, cada puntito gris lo que indica es el alfa en cada trial, es decir, cada bloque que os decía de 4 minutos, se hacen 6 en una sesión. Y el último puntito, el puntito negro del final, es el de que hacemos no es una calibración, pero sí es la misma tarea que hemos hecho de calibración al principio de la sesión al final. Entonces, ¿cuál es la idea del tratamiento? Pues idealmente que el alfa vaya subiendo dentro de la sesión, pero lo más importante, que de sesión a sesión ya empiece más incrementado, ¿no? Entonces, como podéis ver, entre el gráfico de arriba a la derecha con el que está justo después, justo debajo, o sea, experimental versus SAM, en el grupo de SAM, aunque ellos al final de la intervención les hicimos un cuestionario, se había notado alguna diferencia, o sea, se habían cómo se había mostrado tanto la intervención como los investigadores para saber si podemos alguna diferencia con el grupo experimental. No había ninguna diferencia en cuanto ellos vivieron el tratamiento. Sí que podemos ver que en el EEG hubo una total diferencia, ¿no? O sea que ellos no incrementaron el alfa después de 8 sesiones. Entonces, la parte de abajo, que no sé si es a todos que se ha cortado, pero yo lo veo un poco cortada, lo que vemos es una tendencia positiva en ciertas variables cognitivas. Según esta es una tarea del PASAT que sí que mejoraron en cuanto a velocidad de procesamiento, que está relacionada con la memoria de trabajo, porque es la memoria que necesitamos para recibir, integrar y procesar nuestras habilidades dentro de una tarea. Sí que hay una diferencia significativa, sin embargo no lo hay en su accuracy, ¿no? En lo correcto o incorrecto que hicieron las cosas. Y bueno, estas serían un poco las conclusiones de este estudio, pero de los otros estudios que hemos hecho, que han confirmado que la técnica de neurofeedback que hemos desarrollado es segura, que es bien tolerada, no había efectos secundarios reportados y es tanto segura y tolerada con las personas mayores, con los pacientes y con las personas dependientes también, no solo con los adultos. Y que además, lo que os decía, ¿no? Que esta técnica que normalmente se hace el neurofeedback en sensores, acogiendo la actividad de sensores parieto-occipitales, aplicándolo en sensores frontales, aumenta también específicamente la actividad individual de alfa y que tiene resultados prometedores en rendimiento cognitivo, ¿no? Y que muestran posibles mejores en dominios como memoria de trabajo y memoria episódica. Esto no nos lo ha enseñado, pero eso sí lo hemos visto en la población de DCLA, como la muestra mucho más pequeñina, eso nos lo ha enseñado. Y en conclusión, bueno, esta técnica podría compensar la disminución de la potencia alfa observada en la población y así mejorar su memoria. Y lo más importante es que tiene el potencial de convertirse en un tratamiento sintomático no farmacológico para pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer. También os quería comentar que la semana pasada presentamos estos resultados en el CTAD, que es la Clinical Trials for Alzheimer's Disease, conferencia que tuvo lugar en Madrid, pero que principalmente siempre se lleva a cabo en los Estados Unidos. Y de allí también sacamos que es muy importante o de los resultados más prometedores en cuanto a tratar síntomas e incluso también tratamientos que se llaman disease modifying. De los más prometedores lo que viene de la neurotecnología y dejando mucho la farmacología, todavía hay mucho desarrollo, pero también con muchos años más de experiencia. Desde luego la neurotecnología es de lo que los médicos, de los investigadores tienen muchas esperanzas. Y ahora doy paso a Marina y a Vega, las conclusiones y líneas de futuro.
Bueno, pues Vega, tomo la palabra. Como conclusiones finales de proyecto, para finalizar, pues se ha demostrado, ¿no?, el potencial transformador que tienen las nuevas tecnologías, especialmente en el caso, por ejemplo, de Podoactiva a través del uso de wearables con sensores inerciales, para lo que es la optimización y el querer descongestionar, ¿no?, los sistemas de salud a futuro. Además es que estas herramientas no solo ofrecen un respaldo sólido a lo que es la parte de diagnóstico clínico, sino que también pues, representan una alternativa eficaz a métodos diagnósticos invasivos y costosos que además pues, implican mayores riesgos y recursos, ¿no? Entonces, pues al reducir esta necesidad de pruebas tradicionales, como por ejemplo en el caso de la sarcopenia, pues estos dispositivos contribuyen de una manera significativa a lo que es la sostenibilidad económica del sistema sanitario y pueden ofrecer un soporte a la toma de decisión clínica y ser un soporte, una ayuda a los clínicos, asistiendo así pues, a los profesionales de la salud. En el contexto específico de la podología y de la biomecánica de la marcha, pues se ha evidenciado que los sensores inerciales tienen una función completamente determinante, especialmente al combinarse con la inteligencia artificial, que hemos visto que tiene un papel indispensable en este proyecto, en cuanto a la identificación de patologías neurodegenerativas y de trastornos de la movilidad asociados, en este caso, al envejecimiento o a diversas condiciones clínicas. Entonces, pues la posibilidad que brindan este tipo de sensores es la posibilidad de realizar análisis detallados y personalizados mediante esta tecnología que facilita, ¿no? Hemos visto la detección temprana de anomalías en los patrones de la marcha, lo que nos aporta información detallada que, pues de otro modo, quizás sería difícil de obtener con una técnica convencional. Entonces, esta integración permite un enfoque diagnóstico mucho más preciso y ágil. Y por último, me gustaría destacar que obviamente para que estas tecnologías pues, alcancen su máximo esplendor, ¿no?, y su impacto sea ampliamente aplicado en el ámbito clínico, pues que será fundamental continuar desarrollando pues, investigaciones robustas que amplíen, que confirmen los hallazgos preliminares que hemos hecho nosotros en este estudio. Que los estudios adicionales que se hagan, sin duda, fortalecerán esta evidencia sobre su eficacia y seguridad. De este modo, pues podremos actuar de una manera mucho más efectiva antes de que el paciente presente, en este caso, estados de fragilidad o enfermedades en etapas avanzadas. Para finalizar, me gustaría destacar, ¿no?, la importancia de este proyecto en cuanto a querer mejorar y contribuir a aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Vega. Ay, muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta sesión. Bueno, como conclusiones, poco más puedo decir de lo que han dicho mis compañeros. Pues esto nos ha ayudado, este proyecto nos ha ayudado pues, a generar una metodología exhaustiva que ayude a detectar pues, enfermedades neurodegenerativas y la sarcopenia de una forma temprana a través de la marcha, junto con el uso de la inteligencia artificial, y también nos hace pues tener identificar unos modelos efectivos y detectar también cuáles son las variables más relevantes a la hora de manejar de utilizar esta información. Esto ayuda eso, pues, al diagnóstico temprano de estas enfermedades, pero también nos puede ayudar al diagnóstico temprano de otras enfermedades, pues, como podría ser un Alzheimer o incluso un Parkinson, por ejemplo. No sé si Esperanza quiere añadir algo más a estas conclusiones. Nada, Vega, lo has dicho todo Vale. fenomenal. Vale, Gracias. y si no, pues lo único que puedo hacer ya es dar las gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta que hacer a cualquiera de los ponentes que han estado durante la sesión, pues adelante, alguno de los participantes que han estado escuchándonos.
Mm. Pues de momento no sé si Mm. veo muchas preguntas. La verdad que os queremos agradecer todos los que estéis aquí, que realmente al final se ha resumido en 1 hora y media, pero ha habido muchos resultados, mucho trabajo detrás de toda esta presentación y estamos abiertos a cualquier duda, correo, sabéis fácilmente cómo localizarnos a cualquiera de las empresas que están aquí o Alita. Pues nada, muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, que vaya bien. Hasta Un luego. saludo. Saludo.